La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, este programa es Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv, un programa dedicado a promover la ciencia, la tecnología y la innovación. Y cuando uno habla de ciencia, habla de conocimiento, no solamente de laboratorios de física, química, sino comprender los fenómenos naturales y también los fenómenos sociales, humanos. Y en esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Scarlett O'Phelan, historiadora conocida por todos nosotros. Ustedes ya la han escuchado en nuestro programa y en esta oportunidad nos reunimos con ella porque ha publicado un libro muy interesante sobre la conspiración de Lima de 1750, sobre el que vamos a hablar hoy día. Muchas gracias, Scarlett, por estar con nosotros. ¿Cómo estamos? No, encantada, gracias por invitarme. Muy bien, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo podría describir la vida que transcurría en Lima, digamos, en 1700, entre 1745 y 1750? Parece que hubo un sismo, un terremoto, la gente estaba muy preocupada en ese aspecto, ese ambiente, para que nos haga viajar al pasado. Sí, efectivamente, en 1746 ocurre un terremoto muy fuerte, ¿no? Lo han graduado en más de 8 en la escala de Richter, ¿no? Y hubo una destrucción de Lima. Cayeron las casonas, que algunas tenían 2 pisos, eh, cayeron las torres de las iglesias, el palacio de gobierno quedó también destruido. Dice que se veía pasar a la gente, ¿no? De afuera porque las paredes se habían caído y era peligrosísimo, ¿no? Y el problema es que este terremoto generó un tsunami que atacó el puerto del Callao y quedaron solamente, de acuerdo a la información que se maneja, alrededor de 200 personas vivas en todo lo que era el Callao, ¿no? Entonces, fue una destrucción realmente muy, muy violenta. Em, Quedaron también destruidos los hospitales, los nosocomios, donde se podía atender a los enfermos, y esto llevó a problemas de hambruna, de falta de alimentos, por un lado, y por otro lado, a una serie de epidemias que atacaron a una población que realmente pues estaba en situaciones, en una situación bastante endeble en ese momento, ¿no? La reconstrucción de Lima va a demorar muchísimo y de acuerdo a un historiador español, Pérez Mayaína, él considera que recién en 1760 se puede decir que Lima ya había levantado pie frente a este sismo que había destruido la ciudad, ¿no? Entonces, fue realmente un sismo demoledor, y si quedaron destruidas las iglesias, el palacio de gobierno, los conventos, las casas de las grandes familias, hay que pensar pues cómo quedarían los conventillos y estos lugares de vivienda de los sectores menos favorecidos, ¿no? O sea que diríamos, el terreno quedó casi plano, todos tenían problemas de todo tipo, pero sobre todo supongo aquellos, como siempre, con menos recursos económicos. Sí, claro. El virrey, conde de Superunda, que fue el que le tocó mm, afrontar el terremoto, porque él llegó un año antes que se produjera el terremoto del 46, decía que en su opinión había muerto más gente de enfermedades y de epidemias que las que murieron durante el sismo en Lima, ¿no? Y muchas grandes familias, por ejemplo, huyeron a las propiedades que tenían en el interior, en la Sierra de Lima, para evitar el tema de las réplicas, que fueron muy seguidas y muy numerosas. Y eso también tenía a la población bastante preocupada, ¿no? Las réplicas que hubo después del terremoto del 46, ¿no? En el mes de octubre. ¿Y cómo estaba?
más o menos estructurado el tema social, qué grupos humanos había acá en Lima. He visto en el libro que había bastante español en la parte de Lima, pero en la periferia venían de otros pueblos, de otros Sí. lugares. En Lima la población era básicamente una población blanca y una población negra y de afrodescendientes o castas de color. Esos eran los dos grandes grupos y marginalmente había una población indígena. Algunos indígenas eran locales, o sea, residían en Lima, pero había un gran número de migrantes, individuos que venían de Yauyos, que venían de Huarochirí, que venían de Canta, incluso, ¿no? De Jauja, por ejemplo, hay una presencia importante de migrantes de Jauja, y esto se ve claramente en el estudio que ha hecho Gabriela Ramos sobre los hospitales de Lima y cómo en la presencia del hospital de indígenas, muchos de los pacientes no son de Lima ciudad, sino han venido de los alrededores de Lima a atenderse, ¿no? En este hospital de indígenas. Lo que quiere decir que había un gran movimiento de una marginal presencia indígena, pero que se movía con una gran fluidez. Incluso muchos de ellos tenían una doble residencia. Vivían, por ejemplo, en Huarochirí, eran originarios de Huarochirí, pero en Lima tenían un cuarto alquilado en un conventillo, ¿no? Y ese cuarto les servía para tener una doble residencia, pasaban un tiempo en Huarochirí y pasaban un tiempo en Lima también. Entonces, no perdían su origen, pero aprovechaban las posibilidades de trabajo, las posibilidades económicas que le daba la capital, ¿no? Pero para mí, que yo soy ignorante en tema histórico, es curioso porque había digamos, movilidad de gente entre lugares de Jauja, a pie, supongo, a caballo o en burro, lo que fuera. Pero lo que me extraña bastante es que dices que había pocos indígenas. Se supone que en la Lima, antes de la llegada de los españoles, había aquí una buena población, ¿no? Sí, efectivamente, cuando llegan los españoles comienzan a agruparlos en reducciones, hacen muchos desórdenes porque ponen a poblados que estaban en un lugar preciso, los cambian de sitio para formar las reducciones como le convenía a la corona española y que servía para cobrar el tributo de una manera eficiente y para el adoctrinamiento de los indios también, ¿no? Entonces, hay también ahí una caída de la población muy alta por epidemias, por el contacto con los españoles que traen algún tipo de enfermedades para la cual la población indígena no estaba inmunizada, ¿no? Y entonces cuando se ve esta caída demográfica, se comienza a pensar en una alternativa para el servicio, no tanto de las familias en Lima, de las grandes familias en Lima, como de las haciendas aledañas a Lima. Y lo que se hace entonces es comenzar a traer mano de obra esclava, ¿no? Del África, primero vía Portugal, que van a ser los primeros negociantes de esclavos, digamos, ¿no? Y luego ya también van a haber compañías que trasladan esclavos en Francia, en Holanda, ¿no? Pero comienzan a llegar hacia la segunda mitad del siglo XVI esclavos para hacerse cargo del trabajo doméstico y del trabajo de las haciendas también. Entonces, son la población abrumadora que tiene Lima, ¿no? Frente a una población más marginal indígena. Ahora bien, de acuerdo a lo que señalas en el libro, en cierta manera la gente indígena y mestiza que vivía acá no quería una independencia, sino más bien tomar el puesto de los que habían ocupado la estructura colonial, desplazarlos, pero seguir en la misma estructura. No era una revolución, más bien es una especie de, le llamas tú un golpe de Estado. Es una especie de golpe de Estado, porque efectivamente si uno ve el proyecto de estos conspiradores, la idea era tomar preso al virrey, ejecutarlo a él y su familia, tomar el salón de armas que estaba en el palacio
para remover todo lo que pueda ser armamento y utilizarlo ellos. Luego dejar centinelas en todo lo que era la Lima Cuadrada, digamos, vigilando a la población y en segundo lugar, caer sobre el Callao, tomar la fortaleza del Callao y colocar también ahí hombres, ¿no? que vigilaran la fortaleza. Hay que pensar que estamos hablando, esta conspiración es en 1750, a 4 años de ocurrido el terremoto y el tsunami, ¿no? Lo que quiere decir que todavía Lima está bastante destruida, es una ciudad todavía vulnerable. Y es por eso que se aprovecha esta situación en que Lima está vulnerable para planear esta conspiración que la están llevando a cabo sobre todo mestizos e indígenas, ¿no? Incluso uno de los líderes es de Huarochirí y hay algunos otros indios olleros de Huarochirí también involucrados, son sobre todo artesanos de los gremios masivos, que son los gremios de zapateros, de sastres, de botoneros, ¿no? Y no consiguen el apoyo de la población negra y castas de color. Lo buscan, los invitan a sus reuniones, les ofrecen, uno, la abolición de la esclavitud y en segundo lugar les ofrecen también que les van a dar puestos dentro de los puestos que se van a repartir, pero no consiguen el apoyo de la población, como digo, africana y afrodescendientes y se tienen que lanzar solos a este proyecto que siendo minería, perdón, siendo minoría y contando con una falta de apoyo de la población blanca y de la población negra, estaban en una situación realmente complicada, ¿no? En la conspiración, supongo, pero que había algún descontento. ¿Cuál era el descontento de la gente conspiradora? A ver, el descontento que aparece ahí y que es un descontento generalizado, para lo cual estaban yendo indios nobles hasta Madrid para entrevistarse con el rey, porque se había dado una real cédula en 1697, donde el último rey de los Habsburgo, de los Austria, Carlos II, había ofrecido que aquellos indios nobles que demostraran su descendencia de linaje, iban a tener iguales derechos para adquirir cargos tanto en lo civil como en lo eclesiástico, al igual que los castellanos, al igual que los que tenían título de Castilla, es decir, que los españoles, que los criollos. Lo que pasa es que esta real cédula la congelan, no la llevan a aplicar, pero hay toda una élite indígena educada, ilustrada, que sabe que la Real Cédula existe y mandan emisarios a Madrid para ver qué está pasando, por qué demoran tanto en aplicarla. Y cuando uno lee los documentos de esta conspiración, ve que se quejan, ¿no? De que no los están dejando a ellos, a sus hijos, entrar a las universidades, a los colegios mayores, no los están dejando seguir la carrera del sacerdocio, no los están dejando ordenarse como clérigos, ordenarse como monjas, y por lo tanto esa real cédula está solamente en el papel porque no se está cumpliendo y se están burlando realmente de lo que se les ofreció, ¿no? Entonces, ese es uno de los argumentos centrales, ¿no? Primero hablan también bueno, además hablan del tema del abuso que hay en términos del trabajo que tienen que hacer los indígenas, de las mitas, ¿no? Pero, como digo, un tema central es que esta real cédula no se esté cumpliendo y que es el momento, pues, de tomar el poder, hacerla cumplir y ellos gobernar, ¿no? Mira, aquí veo voy a presentarte una figura que supuestamente nos da una idea del terremoto, a ver si se puede observar. Una cosa así, aparece, ese terremoto fue terrible, ¿no?
Sí, fue muy destructivo realmente, como digo, dice Pérez Mayaína que hasta 1760 todavía la ciudad no estaba recuperada. Es ahí cuando se comienza ya a divisar que se está reconstruyendo la ciudad, ¿no? Entonces fue muy destructivo y para los casos de Europa también se ha detectado como en cataclismos, en problemas con desastres naturales las ciudades quedan vulnerables y son los sectores populares los que tratan de aprovechar esas circunstancias para hacer valer sus derechos, ¿no? Ahora, en ningún momento se dice que van a regresar al imperio de los incas o que quieren regresar al imperio de los incas. Ellos se avalan de una profecía de Santa Rosa de Lima y que la profecía decía que en el año de 1750 el Perú iba a regresar a sus legítimos dueños. No dicen al imperio de los incas ni al incanato, dicen a sus legítimos dueños, ¿no? Llámese en ese momento, pues por lo menos como lo interpretan estos conspiradores, los indios y los mestizos, ¿no? Eso significa que en el fondo los indígenas se habían acostumbrado, digamos, a la estructura colonial, pero querían también participar de algo de esa estructura. Esto, lo que también en la independencia, se notó claramente muchas comunidades indígenas más bien se pusieron del lado de España, querían seguir con los reyes, pero no con los que estaban acá. Había una especie de descontento con los designados desde España. Sí, hay de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, estos conspiradores, eh, ellos no están contra el rey porque piensan que el rey, como está tan lejos, no se entera de todos los abusos que cometen sus funcionarios, ¿no? Entonces están contra el mal gobierno porque en el subconsciente de ellos lo que está ocurriendo es que el rey no se entera es porque no se entera que hacen derramas, o sea, hacen colectas para mandar a representantes de la élite indígena a Madrid a hablar con el rey y explicarle, porque lo que ellos piensan es que estas autoridades están bloqueando la Real Cédula o bloqueando los favores que se les van a otorgar a ellos y que los reyes no se enteran, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, para el siglo XVIII normalmente los movimientos sociales lo que buscan es, incluso para las primeras juntas de gobierno del XIX, es tomar los puestos de poder que han estado en manos de los españoles, capturar esos puestos de poder, los criollos, los mestizos, ¿no? En el caso de las juntas de gobierno, quieren tener un presidente de audiencia, quieren tener subdelegados, que era la estructura política en ese momento, ¿no? Em, y el temprano movimiento de independencia, sobre todo, lo que más se ve es un cambio de mando, ¿no? De las manos de los españoles pasar a las manos de criollos y mestizos y que el gobierno sea así en manos de estos sectores que ellos dicen que son naturales de la tierra, ¿no? O sea, no, cuando hablan de naturales de la tierra no se refieren solamente a los indígenas, sino a los que han nacido en el Perú, o sea, llámense criollos, mestizos, indígenas, ¿no? Sin embargo, señalas que también en las manifestaciones de esta fiesta que hubo, Ujú. los indígenas se vestían con, digamos, atuendos típicos de los incas. Había Ujú. entonces una especie de identificación con los incas, no es que solamente querían el poder en la estructura, pero algo tenían en la mente Por de sus supuesto, hay dos antepasados. elementos ahí importantes. Primero es que los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega se reimprimen en el año 1723 en Madrid y comienzan a circular y son adquiridos por los colegios de jesuitas, son adquiridos por la élite criolla y los peninsulares en sus bibliotecas, como son personas ilustradas, van a tener el ejemplar de los comentarios reales, son adquiridos por los indios nobles. Cuando viene Tupac Amaru en 1777 a Lima, compra ejemplar de los comentarios reales y se lo lleva a Tungazuca, ¿no? Entonces, estos comentarios reales lo que te demuestran pues es toda la faustosidad del imperio de los incas, ¿no? Todo ese esplendor
y es lo que queda en el imaginario. Y cuando se manifiesta es cuando se dan estas grandes festividades. Se da una en 1720 y algo, ¿no? Por el matrimonio de uno de los infantes de España, donde ya hay este desfile alegórico, ¿no? Con los incas divididos en 13 panacas, ¿no? Con toda su corte, con la colla, y se vuelve a dar este desfile el año 48, cuando sube al poder el rey Borbón Fernando VI, que no se pudo celebrar en su momento porque el terremoto había dejado Lima devastada, entonces tienen que esperar hasta el 48 para hacer la fiesta. Pero esta fiesta implica no solamente que estos indígenas de estirpe noble que viven en Lima y que vienen del norte, sobre todo de la Sierra Norte y de la Costa Norte, se vistan como incas y sus mujeres se vistan como collas y desfilen por Lima, sino que te pone a trabajar a muchísimos gremios, ¿no? O sea, los sastres tienen que trabajar, los bordadores, los que trabajan también con sombreros, con calzado. Entonces, hay un desborde de demanda de estos gremios que crean la situación realmente mejor para poder conspirar sin levantar ningún tipo de sospecha, ¿no? Se están reuniendo para la fiesta, para organizar la fiesta, para que el vestuario esté correcto, para que los decorados sean correctos, pero están conspirando. Tanto así que cuando se lleva a juicio a los conspiradores de 1750, se les pregunta cuándo comenzaron a conspirar, a pensar en esta rebelión, y ellos dicen el año 48, hace 2 años, ¿no? Entonces, eso les dio pie a conspirar y, por supuesto, verse vestidos con todo el esplendor del incanato los llevó a fortalecer más su identidad, ¿no? Con el pasado incaico. He visto una presentación de un historiador mexicano Mm. que hace referencia a las grandes obras que se hizo durante la colonia arquitectónica, sobre todo, y señalaba, no puede uno pensar en un régimen dictatorial, despreciativo hacia un pueblo, cuando es este pueblo que hizo estas obras, tuvo que haber armonía entre, entre la colonia y los colonizados, Mm. que había artesanos de buen nivel acá. Parece que los indígenas tenían su arte, manejaban cosas complejas, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Los primeros mestizos reales en el Cusco van a ser pintores, ¿no? Y luego lo que van a ser las panacas reales que están en los barrios de San Sebastián, ahí en el Cusco, que son las familias descendientes de los incas, todos eran artesanos, ¿no? Muchos de ellos artesanos mayores, lo que podía ser pintor, orfebre, ¿no? Pero tenían algún tipo de actividad artesanal, ¿no? Y aquí también vemos que los hijos de la nobleza incaica o de los indios nobles que vienen a Lima a estudiar o a buscar una profesión, la buscan dentro del artesanado, ¿no? Entonces, no pensemos que porque son trabajos manuales, estos indios nobles y hijos de indios nobles no los llevaban a cabo. Sí, son los que lo van a llevar a cabo aquí en Lima, en el Cusco, en Quito, que lo ha trabajado Martin Minchon también. Son indios de élite los que tienen los trabajos más importantes dentro del artesanado, ¿no? Pero por otro lado, se podría pensar que esta conspiración de alguna u otra manera dispersó en el Perú esa voluntad de una independencia, de una rebelión nacional. Bueno, primero que nada, normalmente Porque se si tú me dice que dices que los Lima. libros de Garcilaso La Vega se difundieron, supongo que esto también fue una noticia que se dispersó en toda la colonia, ¿no?
Sí, claro, lo tenían los criollos, los peninsulares y los indios nobles también coleccionaron este tipo de libros, ¿no? Estaban enterados de lo que había sido el incanato, por lo tanto, cuando hacían reproducciones o hacían festividades, me imagino que eso les sirvió también de inspiración, ¿no? Sí, eso se da. Lo que ocurre es que No, yo me refiero en la noticia de esta conspiración. También se difundió a nivel de la colonia y sí, por supuesto que se inspiró, difundió, por inspiró a algunos ejemplo. rebeldes. Sí, sí se difundió en el Cusco, Bayumbroso va a escribir sobre el terremoto y sobre la conspiración, ¿no? Y van a haber escritos que van a circular sobre quiénes fueron los que estuvieron involucrados, cómo se conectó la conspiración de Lima con la rebelión de Huarochirí, que estalló un mes después, ¿no? Después de la represión que hubo en Lima de estos conspiradores. Entonces, sí llegó la información. Pero, por ejemplo, Superunda en sus memorias dice, lo que he notado es que estas festividades donde los indios visten como incas y recuerdan a sus antiguos reyes y hacen estos desfiles tan lujosos, los lleva a remontarse al imperio de los incas y eso no hay que ayudar a hacerlo. Acabemos con este tipo de desfiles. Efectivamente parece que en Lima ya no se dieron, pero siguieron dándose en el Cusco. O sea, una cosa que podría haber sido un reglamento a nivel de todo el virreinato se tomó en cuenta en Lima, pero en Cusco siguieron dándose, ¿no? Este tipo de manifestaciones. Tanto así que el año 78, José Gabriel Tupac Amaru hace desfilar a su hijo Mariano en la fiesta de Santiago, vistiendo como inca y coronado con la mascaypacha real, ¿no? Entonces, en Cusco siguieron dándose, ¿no? Ahora, el rol de la iglesia. Mm. Mm. Señalas tú que en el fondo había, la iglesia era una especie de espía que informaba al virrey todo lo que estaban haciendo los conversos, los indígenas que se confesaban o los negros que se confesaban. Esa cosa también se repitió, me parece que en el caso de Tupac Amaru también hubo confesiones que advirtieron a la colonia de los movimientos tupacamaristas. Efectivamente, pues esta conspiración es delatada porque un esclavo se confiesa con un clérigo y le dice que lo han invitado a una reunión, porque invitaron a algunos negros y castas de color a las reuniones para que se unieran al movimiento y que se está conspirando y que se van a reunir en Amancaes, ¿no? Para ver los últimos arreglos que van a hacer porque la conspiración va a estallar el día de San Miguel Arcángel, que en el desfile que se hace los indios pueden portar armas, entonces van a estar todos armados. Eh, y entonces, efectivamente, ¿no? El clero en ese sentido está jugando un papel de pasarle la información al virrey. Pero por otro lado, al mismo momento, en el año 50, hay un franciscano, Fray Calixto Tupac Ica, que todavía no es franciscado, es donado en ese momento, o sea, es un indio que todavía no ha profesado, que junto con otros franciscanos están redactando un memorial para llevarle al rey de España, a Fernando VI, donde se quejan de todos los abusos que se cometen con los indios, de ese trabajo excesivo que tienen, que no se les paga debidamente, no se les remunera, que no los dejan entrar a las mujeres a los conventos, que se quedan como beatas. Y ellas creen que ya son monjas, pero en realidad solamente son beatas y van a ser beatas, nada más, ¿no? Y que tampoco se está dejando ordenarse a los indios, ¿no? Ni siquiera a los indios nobles. Y que antes, cuando eran mestizos, les decían que no se podían ordenar porque eran hijos ilegítimos, eran hijos naturales. Pero ahora son todos hijos legítimos de padre y madre casados, cristianos, y tampoco los dejan ordenarse, mientras que a los criollos, que son hijos naturales, sí los ordenan, ¿no? Entonces, hablan de una serie de abusos que se están cometiendo en estos documentos
que van a llegar a manos de Fernando VI, porque Fray Calixto Tupac con otro franciscano van a ir hasta Madrid a entregarlos, ¿no? Entonces, paralelamente, como digo, por un lado, por un secreto de confesión, se está tomando presos a estos conspiradores, pero por otro lado, estos franciscanos están yendo a España a llevar las quejas de cómo se está tratando, maltratando a la población indígena y mestiza, ¿no? Porque también, bueno, y hablando de un tema no directamente relacionado, hay mucha gente que critica a Bartolomé de las Casas porque está exagerando, dice lo del trato que no es tan así. ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, hubo También, una serie de legislación que fue bajando el tono del trato, ¿no? La legislación ocurrió, hubo protestas de los indios y de los mestizos, hay una serie de juicios que se llevan a cabo por abusos, la población negra también lleva a cabo una serie de denuncias por los abusos, el maltrato a los esclavos. Entonces, la legislación tiene que irse amoldando a este tipo de denuncias y mejorar en lo posible el trato, ¿no? Pero siguen siendo pues relaciones subalternas, ¿no? Y totalmente, digamos, antagónicas muchas veces, que la legislación no llega a darles un resultado pues aceptable, digamos, ¿no? claro, Bartolomé de las Casas vivió pues como 80 años atrás, pero de todas maneras supongo No mucho más, creo. sus ideas seguramente también se dispersaron como todo entre los religiosos y supongo que habría efectivamente alguna división entre ellos de la manera de tratar al indígena, ¿no? Sí, claro. Como digo, por un lado están el secreto de confesión, ¿no? Esta conspiración, y por otro lado están estas denuncias. Es que probablemente, a lo mejor, Fray Calixto Tupac Inca y estos franciscanos lo que querían era llegar a un arreglo, ¿no? Mientras que había un sector que lo que estaba buscando era una insurrección y una toma del poder, ¿no? Entonces pueden haber habido estas dos corrientes que han coexistido. Llegan Fray Calixto a la corte española, mientras que acá se está tomando presos en Lima a estos conspiradores, ¿no? Muy bien, bueno, finalmente podríamos decir actualmente ese mestizaje que tú señalas que ya había. eh, Ya a esas alturas creo que había muy poca gente que era de genes españoles. Supongo que todos tenían, como dijo después Ricardo Palma, ¿no? Bueno, hay muchísima mezcla desde el comienzo de la conquista y la colonia, ¿no? Eh, Hablan de barrios que van a ser solo para indios, o donde va a estar solamente la población negra, y lo que uno ve en el siglo XVI es que ya han cruzado las barreras por ambos lados y están conviviendo población indígena con negra, con mulata, con samba. O sea, esa idea de tener espacios separados en la práctica no funcionó, ¿no? Y hay una gran diversidad étnica, ¿no? Que incluso en el siglo XVIII, pues, se retrata en estos cuadros de castas que se hacen primero en México y después en el Perú con el virrey Amat, donde se trata de retratar los diferentes grupos étnicos que habitan en las colonias, que son parte del Imperio Español. Y eso le interesaba también a los reyes Borbones, porque así mostraban la diversidad que había en su imperio en términos raciales, ¿no? Pero sean estos cuadros de casta donde aparecen los mestizos, los ambos, los mulatos, los cholos, los chinos, etcétera, los cuarterones, los quinterones, una mezcla diversa, ¿no? Que ha comenzado con la conquista. No, eso de que la República de Indios funcionaba totalmente separada de la de españoles y que debían tener espacios incluso separados. En la práctica, como bien decía Pablo Macera, pues eso en la práctica nunca funcionó, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, siendo un poco lógicos, al principio vinieron solamente hombres españoles, no, no venían. Yo leí alguna vez que las primeras españolas, mujeres que vinieron,
era para apoyar a los que iban a conquistar Santiago de Chile. Los dirigieron para Bueno, allá. O sí, sea, vinieron primero sobre todo hombres nada más, ¿no? Este, mm, y después ya comienzan a venir, muchos de ellos son casados, entonces después comienzan a venir las esposas con los hijos y ya comienza un movimiento más amplio, digamos, pero los que llegan primero, los conquistadores, son sobre todo hombres, ¿no? Entonces, claro, tuvo que haber, por eso es que nacen estos mestizos reales, Garcilaso de la Vega, Francisca Pizarro, etcétera, ¿no? Que son de la relación de un conquistador con una india noble, ¿no? Y que forman estos mestizos reales, ¿no? bueno, estoy leyendo aquí algunos documentos que señalan que Lima en esos tiempos había entre 50 y 60.000 habitantes. Pequeñita ciudad, ¿no? Bueno, para el siglo XVIII efectivamente son alrededor de 50.000 habitantes. Eso está en el censo de Gil de Tahuada, que es del 90 al 95, pero la proporción de indígenas es bien baja, ¿no? Sigue siendo bien baja, es algo que se mantiene. En el 16, ya cuando llegan estos esclavos masivamente para dar el servicio doméstico y de haciendas, ya se comienza a reducir la población indígena y para el siglo XVIII es una población en términos, digamos, numéricos, bastante marginal frente a la blanca y a la población negra y afrodescendiente, ¿no? Dice que la ciudad era diseñada siguiendo un trazado en forma de cuadrícula, con calles rectas que convergían en la Plaza Mayor, donde se ubicaban los principales edificios administrativos y religiosos, como la Catedral de Lima, Palacio de los Virreyes se llamaba, y el Cabildo. Ujú. Así es. Sí, sí, Y la todo eso quedó arquitectura, destruido con el la terremoto, arquitectura ¿no? barroca estaba por todos lados. Claro, y claro, con el terremoto, pues como se cae todo, ya comienzan a reconstruir algunos de los edificios con el modelo neoclásico, ¿no? Y señala, dice, la vida Lima estaba socialmente estratificada, con diferencias marcadas entre los grupos sociales. En la Así es. cúspide de la pirámide social estaban los españoles peninsulares y criollos, hijos de Ujú. españoles nacidos en América, mientras que los mestizos, indígenas y esclavos africanos formaban los estratos inferiores. Parece que han sacado de tus publicaciones esta No, no, información. no, porque tampoco es así como está diciéndolo, ¿no? Primero están efectivamente la población blanca, criollos y peninsulares. En un segundo lugar están los mestizos y mulatos porque tienen un padre blanco. Entonces se Ajá. les coloca en segundo lugar a los mestizos y a los mulatos y tienen muchas más opciones. Hay mulatos que van a ir a la universidad, van a ser médicos, hay mestizos que van a ir a la universidad, van a ser abogados. Y más abajo de ellos, ¿no? Están ya los zambos, ¿no? Los indios y en la base de la pirámide los negros, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en los mulatos y en los mestizos como que tienen mucha capacidad de movilidad social, ¿no? Porque tienen el padre blanco, ¿no? Entonces, es eso lo que los va hacer conseguir puestos a veces o ingresar a lugares que eran difícil de ingresar, como podía ser las universidades o los colegios mayores, ¿no? Y además habla de que había una influencia de la Inquisición Bueno, encargada. pero eso ya, sí, sí, ya para el siglo XVIII es menor, ¿no? No, La influencia de la Inquisición. pero parece Y que va a ser están, anulada además con las Cortes de Cádiz, ¿no? bueno, ¿y qué diferencia? Estamos en 2024, estamos ya 13 millones de personas acá, y sin embargo también hay pues la periferia, que viene gente de todo lado, de provincias, y también hay descontento, o sea que la historia parece que tiene su continuidad, ¿no? Claro, lo interesante de este caso de la conspiración es cómo se aprovecha un desastre natural como el terremoto para ver una ciudad que era absolutamente controlada y ordenada en una situación bastante caótica, ¿no? Y cómo se aprovecha esa situación para poder conspirar, ¿no? Y comenzar a organizar un movimiento subversivo que tiene como objetivo un cambio de mando, ¿no? Entonces, cómo se van
digamos, concadenando los hechos, ¿no? Desastre natural, esta festividad del 48 que le sirve para conspirar sin levantar mayor sospecha, ¿no? Esta vulnerabilidad en que está Lima y esta conspiración donde efectivamente se habla pues con planos incluso de cómo se va a tomar el Palacio de Gobierno y cómo se va a tomar el Callao, ¿no? Porque tienen planos que realizan, ¿no? Impresionante. Bueno, muchas gracias, Scarlett, por habernos hecho viajar en el tiempo hacia el pasado. Hay muchas cosas seguramente que investigar, creo Ujú, yo, ¿no? Entonces, supongo tienes estudiantes, alumnos y ujú. alumnas que están hurgando el pasado de nuestro país y es necesario para comprender también el presente. Muchas gracias. Así es. No, encantada. Gracias Amigos, ha también. sido la historiadora Scarlett Ofela con nosotros y será pues entonces hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Ujú. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.